compartir una pequeña presentación que no es muy larga. Creo que las ponencias que tenemos ahora son más de comunicación con los padres, con la gente interesada en lo que es el cáncer infantil. Y bueno, tenemos mucho que hablar porque a veces tenemos eh, tantas dificultades en que los padres nos eh, colaboren o nos entiendan, que se sumen a nuestro esfuerzo para llegar al éxito, que creo el primer contacto es importante para nosotros como oncólogos pediatras. Me voy a permitir también recordarles y utilizar unas diapositivas de la OPS, ya que este mes es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil, ¿no? Debemos conocer que en América Latina y el Caribe cerca de 29,000 niños y adolescentes menores de 15 años se diagnostican de cáncer cada año, ¿no? Esto es un impacto para las familias, para la sociedad, para los países, ya que el enfermar de cáncer no es solamente cursar con una enfermedad, es muchas veces el derrumbar de una familia o tal vez fortalecer más a una familia, el perder trabajos, el perder familia. Entonces, para nosotros tiene una implicación muy importante en lo que es la sociedad. También, según la OPS, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes en la región de las Américas, ¿no? Y ahora se ha lanzado un proyecto que lo estamos tomando todos los países de Latinoamérica y también México es parte de apoyar la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Y esto empieza desde saber la información de qué es el cáncer, cómo podemos diagnosticarlo, una vez diagnosticados, qué podemos hacer, si Dios quiere y nos llegamos a curar, pues, ¿qué hacemos luego de curados, no? Pero para esto necesitamos la participación de todos. Todos somos actores de este gran proyecto que es la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, ¿no? Participamos no solamente el personal médico, participa la sociedad, las fundaciones, eh, las familias, los gobiernos, porque lo primero que tenemos que hacer es prevenir el cáncer infantil, porque ya tratarlo implica muchísimo en la parte económica, en la parte de trabajo, en la parte de sociedad, ¿no? Y también tenemos que comprender que la detección precoz es clave. Mientras más temprano nosotros podamos diagnosticar a los pacientes, la probabilidad de curación y la sobrevida mejoran muchísimo, ¿no? Y para esto debemos conocer los signos y síntomas que nos pueden sugerir que un niño tenga cáncer. Me voy a permitir también presentarles, según la OPS, los tipos de cáncer más frecuentes y que tienen mejor posibilidad de sobrevida si los detectamos tempranamente, ¿no? Estos tienen sus complicaciones, pero son mucho más manejables que otras patologías que también son parte del cáncer infantil, ¿no? Tenemos que citar a la leucemia linfoblástica aguda, que en todas partes del mundo es la primera patología oncológica, que es un cáncer en la sangre, que va a producir muchos signos y síntomas en nuestros niños y que debemos estar alertas para poder diagnosticar tempranamente y no cuando ya tenemos las complicaciones. El linfoma de Hodgkin, que es una patología producida en los ganglios linfáticos, que nos va a producir inflamación de los ganglios y nosotros tenemos ganglios en toda la economía, ¿no? Tenemos ganglios submandibulares, cervicales, etcétera. Y les voy a mostrar algunas imágenes. Luego tenemos el retinoblastoma, que es el cáncer en los ojitos, que en mi país, por ejemplo, en algún tiempo ocupó el segundo lugar dentro del diagnóstico y que es un tipo de cáncer el
en el cual los niños muchas veces pierden los ojitos cuando no se diagnostican tempranamente. Pero si no hacemos un tratamiento, van a perder la vida, ¿no? Entonces, es un programa, es una lucha en la cual todos los pediatras, personal de salud debe hacer un diagnóstico precoz, realizando ejercicios muy fáciles como es el reflejo rojo, el cual nos va a permitir evidenciar las manchitas en los ojos muy tempranamente. El tumor de Wilms, que es también llamado nefroblastoma, es un cáncer de los riñones que afecta a los niños pequeños desde el nacimiento hasta los 5 años. Cuando detectamos un tumor en niños mayores de 5 años, posiblemente ya no sea un tumor de Wilms y sea un carcinoma renal, ¿no? Entonces, este también nos va a dar muchos signos y síntomas que pueden ser no tomados en cuenta, pero ahora vamos a ver por qué debemos nosotros alarmarnos cuando un niño llora frecuentemente o refiere cefalea, es decir, dolor de cabeza y puede orinar con sangre, ¿no? El linfoma de Burkitt, que también es una enfermedad que viene de los ganglios linfáticos, pero este se presenta más en niños y los sitios afectados son los sitios a nivel de la mandíbula y en los más pequeñitos es a nivel abdominal, ¿no? La pancita, el estómago, el abdomen más bien, se hincha muy rápido, en 2, 3 días puede tener una masa impresionante. Y los gliomas de bajo grado, que son tumores del sistema nervioso central, que nos van a dar sus signos y síntomas, ¿no? Vamos a describir un poco los datos clínicos que nos pueden sugerir cáncer infantil y que los padres, la sociedad, los médicos, el personal de primer contacto tienen que estar pendientes de estos datos, ¿no? Por ejemplo, la cefalea, que es el dolor de cabeza. Muchos niños pequeños refieren que les duele la cabecita, ¿no? Cuando un niño menor de 5 años te dice que le duele la cabeza, debes creerle, porque los niños no van a mentir, no saben qué es un dolor de cabeza y si les duele es porque realmente pasa algo. ¿Qué te puede producir cefalea? El que exista una masa dentro del cráneo, eh, el aumento de la presión arterial, que puede ser causado por un tumor renal, ¿no? O sea, debemos saber que el riñón es el que controla la presión arterial. Entonces, si nuestra presión arterial está aumentada, el niño posiblemente tenga dolor de cabeza. Entonces, si hablamos de un tumor renal, hemos dicho que el tumor de Wilms es el primer tumor en el riñón, este niño posiblemente sea lactante menor, es decir, no hable, no pueda quejarse, pero lo único que hace es llora y se queja de la cabecita, o se agarra la cabecita, o se golpea la cabecita, y llora y llora y llora, y no quiere comer, llora, a veces puede estar estreñido, o a veces lo llevas al pediatra y te dice que tiene infección urinaria porque ve algunos glóbulos rojos en la orina. Entonces, la cefalea es un dato que nos puede indicar que puede haber un tumor en el cerebro, puede haber un tumor en el riñón, puede haber un tumor en los ojitos, puede ser el inicio de una infiltración de la leucemia, que es un cáncer de la sangre que está produciendo este dolor en el cráneo, ¿no? Mareos y vómitos. Además del dolor de cabeza, si tenemos mareos y vómitos, y es un niño chiquito, es un niño que está aprendiendo a caminar y de repente deja de caminar o empieza a tropezarse con las cosas o empieza a tener vómitos espontáneamente. Aparte de pensar en que puede ser una infección, que se alimentó mal, debemos pensar en que puede estar desarrollando un tumor en el cerebro, en el cráneo, o puede estar teniendo compresión en el abdomen por algún tipo de masa. La leucocoria, que es, digamos, una manchita blanca en el ojito, que nos enseña que puede haber un tipo de cáncer en el ojito, ¿no? A veces nos sacamos fotos y salimos con los 2 ojos rojos
y nos dicen, no, ay, mire los ojos de gato. Así deberíamos tener todos los ojos, ¿no? Cuando nos sacan una foto, nos iluminan, nuestros ojos deberían tener ese reflejo que lo llamamos reflejo pupilar, que es un reflejo que nos dice que nuestras retinas están íntegras. Cuando nosotros vemos esas manchitas blancas en el ojo, nosotros debemos asustarnos y debemos llevar a nuestro niño al pediatra o al oftalmólogo para que le haga una revisión bajo sedación. ¿Para qué? Para que confirmemos que esa lesión no sea algo malo, ¿no? Puede ser algo malo, pero que no le va a quitar la vida. Puede ser una catarata, puede ser una enfermedad refractaria del ojo, pero si es un retinoblastoma, es decir, un cáncer del ojito, ese tumor puede progresar al cerebro y ahí ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? El niño va a perder la vida. Si nosotros diagnosticamos tempranamente este cáncer del ojito por la presencia de esa manchita blanca, ese niño posiblemente tenga que recibir láser o crioterapia y ni siquiera quimioterapia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de que si nos dicen que el niño tiene, si una mamá nos dice que su niño tiene manchita blanca en su ojo, que la mamá le ha visto al darle el pecho, tenemos que creerle porque posiblemente nosotros lo vemos sin la incidencia de luz adecuada, entonces no vamos a ver la manchita que ella está viendo muy chiquitita porque ella lo ve constantemente, ¿no? Debe llamarnos la atención. El sangrado de la nariz, o también llamado epistaxis. Si un niño sangra por la nariz reiteradas veces, no ha tenido un golpe en la nariz, no se ha hurgado la nariz, pero la nariz le empieza a sangrar de repente, nos debe llamar la atención porque puede ser un dato inicial de que el niño tiene problemas en la coagulación y que, bueno, está empezando una leucemia, ¿no? El dolor de huesitos. A veces los niños se quejan, ¿no? De dolor de huesos, pero los pediatras muchas veces les dicen, está creciendo, es normal, pero nos debe llamar la atención cuando el dolor es persistente, es decir, se queja permanentemente de dolor y además se acompaña de otros síntomas, ¿no? Que puede ser palidez o sangrado de la nariz o hematomas. Los niños no deben tener dolor óseo, sobre todo si son chiquititos, no deben tener dolor óseo. Si les duelen las rodillas, si les duelen los codos y los tobillos, debe llamarnos la atención y más aún si se suma a otros signos que vamos a seguir relatando. Les mencionaba que el linfoma de Hodgkin tiene aumento en los ganglios linfáticos, ¿no? Si nosotros, nuestro niño nos dice, mamá, tengo bolitas, o nosotros al bañarlo encontramos que tiene bolitas en el cuello, por debajo de la mandíbula, por detrás de las orejas, en las axilas, en la región inguinal, debe llamarnos la atención. ¿Cuándo nos debe llamar la atención un ganglio, ¿no? Cuando es más grande de 2 centímetros, es decir, cuando tú al tocarlo con tu dedito, el pulpejo del dedo es más chiquito que esa bolita. Si esa bolita es más grande que la punta de tu dedo, debe llamarte la atención y debes ir al médico y decirle, mi hijo tiene estas bolitas. Que pueden ser que solo sea una infección, pueden ser muelas picadas, puede ser infección en el oído, pero si nosotros vemos que esas bolitas, que esas linfadenopatías persisten, debemos acudir a nuestro pediatra para que él pueda hacer otros estudios para llegar a un diagnóstico. Las bolitas o linfadenopatías pueden estar presentes en las leucemias y en los linfomas e incluso en algún tumor abdominal. La pérdida del equilibrio, es decir, que tiene tropezones o caídas frecuentes. Nosotros debemos tomar en cuenta que el cerebro es el encargado, junto con el cerebelo, que es otro órgano que tenemos en el cráneo, de controlar lo que es el equilibrio. Si nosotros tenemos un tumor a este nivel, el niño va a perder el equilibrio, va a tener una marcha como de borrachito, va a tener, no va a caminar bien, puede caminar con las piernas abiertas. Entonces eso nos tiene que llamar la atención, ¿no?
El que tenga petequias, es decir, puntos rojos o moretones en las piernas, en lugares donde no ha tenido contacto, no se ha golpeado. Entonces, nos tiene que llamar la atención porque eso no es normal. Eso quiere decir que está sangrando en forma mínima en los tejidos, ¿no? El que nosotros, las mamás, tengamos niños y que veamos que la pancita, que el abdomen les crece mucho y palpamos una masa, es decir, algo duro, que no es normal en nuestro niño. Nosotros conocemos a nuestros niños, los bañamos desde que nacen. Si nosotros mm, como mamás encontramos que el abdomen crece y que tenemos una masa, pueden ser muchas cosas, puede ser un linfoma, puede ser un tumor hepático, puede ser un tumor en el riñón, pueden ser ganglios linfáticos que están aumentados, ¿no? Nosotros los médicos decimos el abdomen es una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque puede haber tumor de cualquier órgano que esté presente en el abdomen y nos tiene que llamar la atención. Ya habíamos hablado de las equimosis o moretones que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. No es normal que nuestros niños tengan moretones y menos en sitios que no tengan contacto al jugar, ¿no? Puede ser que el moretón haya aparecido porque se golpeó en la silla o porque le patearon al jugar fútbol, pero si le sale moretón en la cara interna del brazo o le sale moretón en el muslo, es decir, en la parte alta de la pierna, eso no es normal, porque ahí no tiene por qué tener golpes, ¿no? Entonces, si nos salen estos moretes, debemos asustarnos. Puede ser que la médula no esté produciendo las células que coagulan la sangre y estamos sangrando en la piel, ¿no? Lo mismo las gingivorragias o sangrado de las encías. Si nuestros niños escolares y adolescentes se quejan de que les sangra las encías al cepillarse los dientes, nos tiene que llamar la atención. Y si como mamás, papás o familiares nosotros vemos que además las encías están inflamadas, están grandes, están rojas, debemos ir a nuestro pediatra inicialmente antes de ir al dentista, porque estos son datos clínicos de que puede haber un problema en la sangre, de que pueda tener una leucemia, que puede ser linfoblástica o que puede ser mieloide, ¿sí? Entonces nos tiene que llamar la atención. Y además de la leucocoria, si nosotros vemos que el ojito de nuestro hijito se va hacia otro lado, es decir, está visco, está con estrabismo. Un ojito está mirando al frente y el otro ojito mira a otro lado. A veces hay modismos mexicanos que tal vez no me entienden y le pediría a la doctora Farina Reguín que en algún momento o a cualquiera de los organizadores pueda ayudarme, ¿no? A decir si el que yo les diga que está visco o con estrabismo es un modismo que la gente puede entender, porque para nosotros como médicos a veces es difícil comunicarnos. Yo cuando tuve una guardia y recién había llegado a México, viene una mamá y me dice que se golpeó en la chayota, si yo no sabía qué era la chayota. Entonces, para mí como médico puede ser diferente y para ustedes como pacientes o personas también. Entonces es importante la comunicación, ¿no? Que es parte de esto, que es el diagnosticar y el explicar nosotros cuando tenemos una enfermedad como es el cáncer infantil. Entonces, si nosotros vemos que el ojito de nuestro niño está dirigiéndose a otro lado, es decir, un ojo está mirando donde tiene que mirar y el ojito se va a otro lado, nos tiene que llamar la atención. Puede ser que solamente el músculo esté mal, pero puede ser que el ojito esté anulado por el cerebro porque tiene algún problema en la visión y esto puede ser el retinoblastoma. Si nuestro niño transpira muchísimo, es decir, suda, moja mucho la ropa, además tiene fiebre y tiene las bolitas que habíamos hablado, nos tiene que llamar la atención, ¿no? No, el sudor solo no hace mucho, pero si se suma a que además el niño se enflaquece o tiene fiebre o tiene bolitas, nos tiene que llamar mucho la atención. La fiebre que no tenga causa infecciosa nos tiene que llamar la atención, papá. Si nuestro hijo tiene persistentemente fiebre
hemos llevado, le han hecho examen de orina, examen de la caquita, le han revisado y no hay una causa, puede ser una leucemia o puede ser un linfoma. Entonces, la fiebre también es otro dato que nos debe llamar la atención. La pérdida de peso, ¿no? Si nuestro niño, ya sea chiquitito o sea adolescente o sea escolar, empieza a bajar de peso, se pone pálido la baja de peso es constante, nos tiene que llamar la atención. No es normal que los niños bajen de peso eh, y además se sume de palidez o de otro signo o de algún dolor o de alguna bolita, ¿no? Y los datos clínicos de la anemia que se caracterizan por palidez, fatiga, es decir, que el niño se cansa muy rápido, no quiere comer, ya no quiere jugar, nos tiene que llamar la atención para que nosotros vayamos a nuestro pediatra inicialmente y nos deriven a un oncólogo para investigar si tenemos alguna de estas enfermedades, ¿no? Si nosotros al tener el primer contacto, que la mamá vino con cualquiera de estos signos o síntomas que hemos mencionado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo he aprendido en mi práctica médica que a veces la forma en que nosotros le decimos a una mamá inicialmente qué es lo que tiene su niño puede ser el principio del éxito o puede ser el principio del fracaso. Si yo veo a un niño que tiene una manchita en el ojo y le digo, señor, su hijito tiene un cáncer en el ojo y le tengo que quitar el ojo, yo como mamá no aceptaría, ¿no? Buscaría otra opinión y mientras busco otras opiniones, posiblemente la enfermedad de mi hijito y ese ojito que podría haber salvado, lo voy a perder por progresión de la enfermedad. Ese tumor va a crecer, ¿no? Pero en cambio, si yo le digo, señora, mire, su hijito posiblemente tenga un tumor maligno en su ojito, pero como está chiquitito, vamos a intentar salvarlo. Si no puedo con las primeras intervenciones, posiblemente su niño tenga que recibir una medicación que se llama quimioterapia. Si con eso no podemos salvar el ojo, les damos quimioterapia cuando el tumor ya está avanzado. Entonces, yo tengo que decirle, ¿no? Si no podemos y no vamos a poder salvar ese ojo, vamos a tener que hacer que su niño pierda el ojito, pero le vamos a salvar la vida. Porque si no le hacemos nada y no controlamos ese tumor, pues ese tumor va a avanzar al cerebro y una vez que su niño tenga enfermedad en el cerebro, no vamos a poder salvarle la vida. A veces nosotros perdemos un ojo, una mano, un dedo, un pie en un accidente, pero la vida continúa. Y lo mismo va a suceder con los niños cuando eh, tengan la necesidad de perder un órgano, una extremidad, eh, alguna parte de su cuerpo, ¿no? Pero como les digo, en mi práctica médica yo he aprendido que como tú das la noticia en forma inicial, va a hacer que los papás o se apeguen al tratamiento o digan no, no quiero. En mi país, por ejemplo, en el oriente, si tú le dices a un papá que su niña, especialmente una niña, le tienes que cortar una pierna porque tiene un tumor en el hueso o tiene un tumor en el músculo de su pierna, ellos dicen no, porque te van a decir, esa niña ya no me sirve, no me sirve para trabajar y ni siquiera se va a poder casar, ¿no? La idiosincrasia de nuestros países a veces hacen que los niños mueran en su casa sin atención y sin tratamiento. Pero si digamos es una bolita chiquita, encontramos el tumor y podemos controlar el tumor, posiblemente esa niña o ese niño no tenga que perder la extremidad. Pero si nosotros hemos encontrado una bolita y la dejamos, o el niño no nos avisa, o nosotros no le damos importancia, posiblemente ese niño o esa niña tenga que perder una extremidad, o si no está en las extremidades, una parte del cuerpo. Y si no le damos importancia, posiblemente ese niño pierda la vida, porque el cáncer es una enfermedad que si no la controlamos a tiempo, progresa.
Y a veces, aunque intentemos progresar o controlar la enfermedad, esa enfermedad puede progresar. Todo depende de cuándo lo diagnosticaste y cómo tu hijito va a asumir ese tratamiento. Tenemos que explicar a los papás qué sucederá con la enfermedad, ¿no? Si nosotros no controlamos la enfermedad, decirle, bueno, señora, si nosotros no controlamos esta enfermedad va a avanzar y va a destruir a su hijo, va a destruir su cara, va a destruir su ojo, o va a destruir su extremidad, o va a destruir su abdomen. Le tenemos que explicar cuál es la gravedad de la enfermedad, ¿no? Esto quiere decirle, si usted no hace algo, mamá, esta enfermedad va a progresar. Y posiblemente, si le damos tratamiento, se cure, pero probablemente también progrese. Los papás tienen que saber el riesgo y las posibilidades de curación. Porque si nosotros no les decimos esto, en mi país dicen, usted nos garantiza que se va a curar y nosotros no podemos garantizarles porque nosotros no somos una fábrica que le decimos que sí va a responder, ¿no? Doctora, nos mencionan aquí en el chat, felicidades, es una persona muy empática. Qué belleza de doctora, así deberían ser los oncólogos y tratar a sus pacientes porque muchas veces dan la noticia de golpe y ya no te afecta la enfermedad, sino la forma en lo que te lo dicen. Y le agradecemos mucho, doctora. La vamos a cortar un poquito por cuestiones de tiempo y porque Claro que creo sí. que va a haber muchísimas preguntas después y si no, no nos va a dar tiempo de contestar más que dos porque tenemos todavía una ponencia que sigue. Entonces, vamos a permitir que la doctora Farina continúe con la exposición y regresamos con usted para que seguramente va a haber muchas preguntas. Ok, claro que sí. Perdón por la extensión, la emoción. Esperar. Listo, ahí está, ya se ve, doctora. Y continuamos con la doctora Farina Arreguín con el tema cómo hablar con un niño sobre la enfermedad, que ya nos mencionaba la doctora Beatriz cómo tratar con los papás. Ahora vamos a pasar a la parte con los niños. Está en mute, doctora. Perdón, no sé si ya me escuchan. Ya. Perdón. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Leti, Mayra y todo el equipo. De verdad es un gusto. Y justamente, como lo comentaba Betty hace ratito, me da mucho gusto verla. Betty y yo hicimos la residencia de oncología juntas, entonces pues es un gusto vernos antes como residentes y ahorita ya como médicos tratantes. Me da muchísimo gusto. Y yo creo que me tocó justamente la parte más difícil, que es cómo hablar con un niño sobre la enfermedad. Afortunadamente la doctora Betty ya nos ayudó bastante hablando de cómo medio decirle a los papás, ¿no? De cómo decir esta noticia tan difícil que es: tienes cáncer. Cuando hablamos de cáncer, pues la verdad es que es bien difícil, ¿no? ¿Qué es una mala noticia? Yo creo que cuando dices cáncer es una enfermedad que tiene un alto impacto físico, social, emocional, económico, no solamente en el paciente, sino también en la familia y el entorno. Sin duda, es una muy mala noticia. Una mala noticia es aquella que es drástica y negativa y que altera, por supuesto, la propia perspectiva del paciente en relación con su futuro. Imagínense si decirle a una persona grande, tienes cáncer, uno piensa inmediatamente en muerte. Ahora imagínate cómo es decirle a un niño que tiene esa enfermedad. Es muy diferente decirle al niño de la primera imagen, tienes cáncer. Es un niño chiquito y los niños son bien inteligentes. Los niños saben que hay algo mal y que algo está pasando porque lo ven, lo sienten en su cuerpo, porque ellos son los que son sometidos a todas estas terapias, a todas estas intervenciones, pero además ven a mamá, a papá
llorar, a los hermanitos, dejan de ir a la escuela, o sea, de verdad el mundo se cae. Y es muy diferente decírselo a él que decírselo al niño de la tercera imagen. Vean cómo ese niño está recibiendo tratamiento, está siendo un niño porque está jugando, está con su quimioterapia, pero el niño sabe que está enfermo. Y es muy diferente a decírselo, perdón, al adolescente de la imagen del medio. Los adolescentes son una población especialmente difícil. Ellos ya saben lo que implica cáncer y el riesgo de muerte. Sin duda, antes de hablarlo, tenemos que considerar muchas cosas. Primero, tenemos que tener una evaluación completa y fidedigna de la gravedad de la enfermedad, qué tipo de diagnóstico vamos a dar, el estadiaje, si está avanzado o si es un estadiaje temprano, y por supuesto el pronóstico. Tener presente la idiosincrasia de cada paciente. Tenemos que respetar, eso es algo muy importante, y tenemos que tener muy presente la edad. No es lo mismo, insisto, decirlo a un niño de 6, 7 años a decirlo a un niño de 14 o incluso un adolescente o adulto joven. Buscar siempre el apoyo familiar. Acuérdense, esto es trabajo de equipo. Tenemos que buscar redes, familia, amigos, hermanos, agrupaciones, y siempre tenemos que ver que la relación médico-paciente sea favorable. Para decir el diagnóstico no es fácil, de verdad es bien difícil, por lo cual es muy importante tener un espacio cómodo, que sea un espacio tranquilo, nunca a la mitad del pasillo, nunca a la mitad de una cama donde al lado a lo mejor no hay privacidad y al lado hay otro paciente. Entonces, idealmente debe ser un espacio cómodo, con privacidad, y tener el tiempo. El tiempo es muy importante, o sea, decirlo despacio, decirlo bien, explicarlo de una manera práctica, de una manera tranquila, de una manera sin tecnicismos, de modo que todos entendamos. No corriendo, acuérdense, tenemos que ser empáticos, tenemos que decir las cosas como me gustaría que a mí me lo dijeran. Tenemos que individualizar, no todos los niños son iguales, ni todas las familias son iguales, de modo que tenemos que individualizar la forma de decirlo. Yo, en la experiencia que tengo hasta el momento, creo que siempre hablar con la verdad es algo muy importante. Si tú dices una mentira, el niño deja de creer en ti, el niño deja de confiar, y la salud de los niños está en nuestras manos. Preguntar siempre antes, ¿hasta cuánto quieres saber? Hay niños que quieren saber toda la información y que incluso se meten al Google, buscan, ven los protocolos, los bajan, pero hay niños que no. Hay niños que definitivamente no quieren saber mucho, y eso también lo tenemos que respetar. Tenemos que entender que los tiempos de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces, preguntar siempre, ¿hasta cuánto quieres saber? ¿Voy bien? ¿Paro? ¿Quieres que regrese más tarde? ¿Quieres que regrese mañana? Si quieres, anotamos dudas, pero siempre hablar claro. No tecnicismos, de verdad es pésimo hablar con tecnicismos o de una forma en la que nadie te entiende. Es mejor hablar claro y decir las cosas de una forma que se entienda. Siempre he pensado que información sencilla y concisa es la mejor. Y por supuesto, tener una buena comunicación. Yo puedo decirles muchas cosas, pero me gustaría que escucharan a una de mis pacientes. Ella es Ingrid Nayeli. Ella es una paciente del hospital donde yo trabajo, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que ahorita ya se encuentra curada, y me gustaría que escucharan lo que ella nos tiene que decir. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No, ¿nos podría apoyar dejando de compartir y volviendo a compartir? Sí, claro. Pero seleccionando la opción abajo que dice compartir audio desde mi computadora. Perdón. Dejo de compartir. Vuelve a compartir. Y donde dice compartir, ajá. Y abajito, en el cuadro de diálogo donde selecciona la pantalla que va a compartir, hasta abajito hay una leyenda que dice
compartir audio de mi computadora y un circulito chiquitito, hay que darle clic ahí. Compartir sonido, ¿no? Sí. A ver, espera. Listo, y ahora solo el play. No, pero no sé si lo hice bien. ¿Escuchan? Y les dije que quería saber siempre todo lo que me iba a ¿Lo pasar, escuchan? lo que tenía. Sí. Ellos, a Lo pesar voy a de que regresar. tenía 8 años. Perfecto. Hola, yo soy Nayeli, tengo 21 años y en el 2008 me detectaron un tumor neuroectodérmico primitivo de L1 a L5. Actualmente llevo 8 años en vigilancia y les vengo a hablar desde mi experiencia personal lo importante que fue que los doctores siempre fueran directos y honestos con mi diagnóstico. Yo hablé con mis papás, hablé con los doctores y les dije que quería saber siempre todo lo que me iba a pasar o lo que tenía. Ellos, a pesar de que tenía 8 años, en ese momento respetaron mi decisión y dijeron adelante. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, se los digo ahorita, porque hizo que los doctores se ganaran totalmente mi confianza, que yo sabía que lo que ellos hicieran conmigo iba a ser lo mejor para mí, para que estuviera bien. A veces los adultos piensan que somos muy ingenuos como niños, pero se los juro que los ingenuos son ellos, porque eres muy inteligente en ese momento y te das cuenta de todo, de cuando está bien algo o cuando todo lo contrario, todo está súper mal. Así que los invito a que siempre le hablen con la verdad a sus pacientes porque son niños físicamente, pero acá tienen una madurez que no se imaginan. Más adelante se los van a agradecer como yo actualmente se los agradezco a mis doctores. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bye. Entonces, hola, yo soy Nayeli. De verdad es fabuloso ver a esta niña, a Ingrid Nayeli, así ya pues siendo toda una profesionista, estudiando, trabajando y sobre todo ayudándonos a llevar estos conocimientos con ustedes. ¿Cuáles son las principales fallas que yo creo que tenemos nosotros al momento de hablar con los niños? Primero, falta de tiempo para la comunicación, ¿no? O sea, que estamos corriendo de un lado para otro o estamos pasando visita y no le damos el tiempo necesario, el tiempo suficiente. Otro problema que yo veo es no dirigirse a los pacientes, o sea, que toda la información se la damos a los papás y no, tenemos que recordar que los pacientes son los niños, entonces tenemos que hablar con ellos y decirle, oye, Carlitos, tengo que hablar contigo y tenemos que platicar, hay un problema, pero vamos a solucionarlo juntos. Entonces, dirigirse a los pacientes, prepararlos para la conversación, siempre hablar o decir alguna frase antes de dar una mala noticia, una frase que prepare para el escenario que vamos a decir, es algo muy importante. Quiero platicar contigo, los estudios no salieron muy bien, pero vamos a platicarlos. Siempre es importante preparar. Ojo, nosotros no somos expertos, entonces siempre hay gente experta, que es el equipo de psicología, el equipo de cuidados paliativos, que son los cuidados de la salud y confort, que no significa que los pacientes vayan a morir o que no haya nada que hacer. Al contrario, acuérdense que 8 de cada 10 niños con cáncer pueden curarse si se hacen las cosas bien a tiempo. De modo que todos tenemos que entrar como un equipo y siempre dar este tipo de noticias de la mano con la gente más experta. El espacio, muchas veces les decía yo que el espacio inadecuado tiene que ser un lugar cómodo, falta de claridad en cuanto al tratamiento. Los niños, ya lo dijo Nayeli, o sea, los niños son sumamente inteligentes y los niños googlean todo. Ya no es como antes, los niños ya saben cuánto tiempo dura su tratamiento, qué tipo de tratamiento, entonces tenemos que explicárselos. ¿Yo qué hago? Generalmente yo les entrego un protocolo de tratamiento de forma muy fácil para que mamá y niño lo tengan. Ese protocolo tiene que checar con el mismo protocolo que tengo yo, de modo que no vayamos duplicando la información y que lo que nosotros hagamos los niños sepan. Nada de sorpresas, es muy importante que tengan certeza en el tratamiento. Falta de seguimiento en la conversación posterior al diagnóstico inicial. No se vale decir, tienes un retinoblastoma y que después no regreses para preguntarle, ¿me entendiste? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que lo platiquemos? Hasta el momento, ¿cómo te sientes? ¿Tienes dudas sobre lo que sigue del tratamiento? Eso a niños y a papás.
Otro problema que yo veo también que tenemos es que muchas veces a nosotros los médicos nos encanta llevar un ejército de personas alrededor, ¿no? Los residentes, los estudiantes, y eso no está padre porque se pierde por completo la privacidad. Entonces, siempre, muchas veces llegamos con mucha gente y queremos dar diagnósticos a lo mejor para que los demás aprendan y no. Tenemos que ser empáticos y respetar la privacidad. ¿Estás de acuerdo que te dé informes junto con los médicos estudiantes y explicarles el porqué? Y si el niño dice que no, tenemos que respetar. Preguntar a los papás siempre cómo sugieren, porque los papás, no hay nadie que conozca mejor al niño que los papás. Papá, mamá, necesito hablar con Carlita y decirle lo que tiene. Tú conoces mejor que nadie a tu hija. ¿Cómo prefieres que dé la información? ¿Quieres adelantarte tú primero? ¿Quieres que lo demos juntos? Tú veme diciendo, o sea, siempre recuerden que somos un equipo. Otro problema es no ser claros con la terminología médica. Quítense de esas cosas de hablar con tecnicismos. Claro y conciso, sencillo es lo mejor. No debemos de mentir, nunca digamos mentiras, no prometamos que se va a ir de alta si no tenemos la certeza, porque entonces los niños dejan de creer en nosotros. Y algo muy importante, no dar falsas esperanzas. Siempre decir las cosas como son. Si vamos bien, vamos bien. Si recae, recayó. Si las cosas no van bien, decir las cosas no están bien, pero voy a estar contigo desde el inicio hasta el final. De verdad, eso es algo muy, muy, muy importante. Yo resumiría esto en decir, tenemos que ser empáticos. Este diagnóstico definitivamente no es fácil, entonces tenemos que ser empáticos y siempre tratar de decir las cosas como me gustaría, a lo mejor a mí, recibir la información. Muchas gracias. Doctora Farina, doctora Salas, Sergio nos va a ayudar a leer las preguntas. Sergio, por favor, me indicas si las puedes leer, si no, yo te puedo indicar por dónde. Tenemos ahorita un último comentario de Mercedes Andrade. ¿Lo ves? ¿Tienes tú? Ahí está, mira. ¿Es el último? No tengo lo de las ponencias pasadas, nada más me aparece. Bueno, hay que darle en el mouse hacia abajo, pero mientras yo te ayudo sin problema, en lo que tú ubicas las que vayan entrando, les pedimos por favor, ustedes saben que dejamos las preguntas al final, ahora es momento para que nos la hagan a nuestros ponentes. Mercedes Andrade dice, gracias por cada ponente, grandes seres humanos que del ordinario hacen algo extraordinario. Gracias por ser empáticos con el paciente y la familia. Felicidades, bendiciones infinitas. Y como ustedes saben, estamos transmitiendo también en vivo en Facebook y desde Facebook nos pregunta Jarquín Ruiz, ¿quiere conocer las causas por las cuales se produce el sarcoma en niños? ¿Quién quieres que la conteste, Leti? Pues doctora, usted, por favor, aprovechando que abrió el micrófono. Aquí, pues mira, la presencia de cáncer es multifactorial. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. El cáncer, en términos generales, se puede dar por factores genéticos, que es esto, que alguna alteración en mi código genético, en la información que tienen mis células, está mal, de modo que hace que las células crezcan de forma incontrolada. Pero es un problema a nivel genético, en la información. Pero también existen otros factores de riesgo, como pudiera ser factores ambientales como exposición a radiación, factores biológicos como la exposición a ciertos virus, hay factores químicos como la exposición a ciertas sustancias como humo de cigarro, ciertas drogas recreativas, marihuana, plaguicidas, etc. En términos generales, los sarcomas, por ejemplo, los sarcomas de hueso, el osteosarcoma,
está dado por factores genéticos como pudiera ser el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Bloom, síndrome de Werner, una alteración en el código genético, pero también la exposición a radiación, exposición a ciertos agentes quimioterapéuticos como agentes alquilantes o antracíclicos y también la exposición a ciertos virus. Sarcomas de tejidos blandos, rhabdomyosarcoma, que es el principal cáncer en los niños a nivel de tejidos blandos, pudiera estar condicionado, por supuesto, por una alteración genética como todo el cáncer, pero también la exposición de los padres a ciertas sustancias como tabaquismo, alcohol o drogas recreativas, básicamente. Tenemos una pregunta para la doctora Salas que hablaba sobre cómo trabajar con los padres. Y luego nos pregunta Elizabeth Trejo, cuando hay padres que no quieren que se les informe a sus hijos sobre su diagnóstico y tratamiento, ¿qué se debe hacer? Bueno, eso es dependiendo de la edad del niño, ¿no? A un adolescente no le vamos a poder ocultar porque viene al hospital, porque lo pinchan, porque le ponen medicación, porque se le cae el pelo. Si un papá me dijera, doctora, yo no quiero que le digan, yo tendría que preguntarle, ¿y cómo le explicamos lo que le va a suceder? ¿Cómo le explicamos por qué viene al hospital? ¿Cómo le explicamos? ¿No? Entonces, todo depende de la edad del paciente. Y yo creo que nunca es bueno ocultarle la información a los niños, independientemente de la edad. Los niños comprenden desde que nacen y comprenden lo que los papás o la gente les dice y ellos son tal vez los más cumplidos en ser apegados al tratamiento. Entonces, yo no estoy de acuerdo con no decirle al paciente, independiente de la edad. Muchas gracias, doctora. Por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de dejar... Okay. Perdón, doctora Farina, ¿quería agregar algo? Sí, quisiera agregar algo a lo que dijo Betty, que es justamente un fenómeno que se llama la complicidad del silencio. No sé si la han escuchado. Sí. Es que el niño sabe lo que tiene, pero por no hacer sufrir, por no hacer sentir mal a los papás y que los papás sufran, nos dice a nosotros, oye, no le digas a mi papá que yo sé que tengo esta enfermedad. Y los papás, por no querer que el niño sufra, dicen, oye, por favor, no le vayas a decir a mi hijo que tiene leucemia. Les voy a decir algo que lo dijo Betty muy claro. Los niños lo saben, lo dijo Ingrid, los niños lo saben. A lo mejor no saben el diagnóstico, pero los niños saben que hay algo que está mal. De acuerdo con Betty, no mentir, siempre respetar lo que digan los papás, por supuesto, pero a lo mejor crear empatía y hablar con los papás y explicarles por qué es importante el no mentir. A lo mejor decir las cosas de una forma no tan cruda, pero pues no mentir, nunca mentir. De acuerdo con Betty. Gracias, doctora. Les comentaba que tenemos espacio para 2 preguntas más. Si quiere, doctora Salas, primero usted y luego usted, doctora Reguín, dice, sabemos que en el cáncer tiene mucho que ver el estilo de vida, radiación, exposición a las pantallas y el consumo de todos los productos industrializados. ¿Qué precauciones debemos tener para evitar el cáncer? Sobre todo ahora que sabemos que los niños y los adolescentes pasan todo el tiempo pegados a la pantalla. ¿Tienen que preocuparse los papás al respecto de las pantallas y las radiaciones y el cáncer? Sí, existen teorías de las radiaciones del celular, de las antenas de repetidoras, ¿no? Pero tenemos que ver el trasfondo. Están todo el tiempo en la pantalla, pero ¿qué pasa? No hacen ejercicio, no comen bien, comen comida chatarra, o sea, se vuelve un círculo vicioso que hace que ese niño pueda tener una patología. Muchas veces, si no tienen una alteración genética, como digo, Farina, posiblemente no tengan la enfermedad, ¿no? Pero el exponerse constantemente a, digamos, carnes ahumadas, a alimentos muy procesados, a exponerse a la radiación, hablamos de radiación cuando son intensidades altas,
Y esto puede ser cuando ya nos exponemos todos los días, ahora que hay esto de las clases virtuales, estamos todo el tiempo y los niños todo el tiempo están con el celular. La computadora no hay tanta dificultad, pero el celular es un aparato que sí produce una longitud de onda importante. Si lo tienen muy cercano o si reciben mensajes constantemente y el celular está en la mano o están hablando mucho tiempo por el celular, sí es importante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Impedir estar en contacto con con estas sustancias o con estos factores que nos van a predisponer a tener cáncer, ¿no? Si yo sé que el comer mucha carne ahumada me va a producir cáncer, entonces no lo como. Si sé que comer mucha comida chatarra me va a traer cáncer, entonces no llevo la comida chatarra a mi casa. Algo que les digo a los papás, ¿no? Me dicen, pero es que no quiere comer otra cosa. ¿Y quién compra la comida chatarra? ¿Quién compra la comida muy, digamos, procesada? Los papás, ¿no? Entonces, de los papás depende el cuidado de los niños y de la educación que debemos darles, ¿no? De las cosas a las cuales no deben exponerse, digamos, si son adolescentes, no recibir cigarrillos, o los padres no fumar, porque aunque fumen fuera de la casa, igual el niño es un fumador pasivo porque el humo del cigarrillo viene ya en la ropa impregnada del padre. Eso es lo que puedo decirles. No sé, Farina, si quieres agregar algo. Estoy completamente de acuerdo con Betty en la cuestión de tratar de no darles comida chatarra, pero la verdad es que es bien difícil porque son niños. Y si nosotros vemos la televisión, nos están poniendo todo el tiempo que las papas, que esto. Yo diría con moderación a lo mejor algunas cosas, ¿no? Con moderación, definitivamente sí hay unos nos, que es alcohol, cigarro y drogas. Nunca en la vida. Pero a lo mejor un hot dog de vez en cuando, no está mal, de vez en cuando, y por supuesto siempre pues abogar porque la comida sea rica en verduras, en antioxidantes, en frutas, justo lo que dijo Betty. Y yo agregaría realizar ejercicio, o sea, un estilo de vida adecuado, el uso de bloqueador solar, que debe de ser una obligación para todos tenemos que usar bloqueador. La vacuna, las vacunas es algo muy importante que a lo mejor no van a prevenir, bien lo dijo Betty, que en pediatría no hablamos tanto de prevención, sino de detección oportuna, pero sí van a prevenir cáncer en la vida adulta. Ejemplo, vacuna de hepatitis B, que previene contra hepatocarcinoma, cáncer de hígado, y en niños, vacuna virus de papiloma humano que previene para cáncer cervicouterino. Entonces yo creo que un estilo de vida saludable, por supuesto, tratar de no tener obesidad, porque la obesidad se ha visto que tiene mayor riesgo para otro tipo de neoplasias, pero en cáncer de adultos. Pero completamente de acuerdo con Betty, más ser feliz. Una buena actitud, siempre apapachar, querer, hablar, ser empáticos, es algo muy importante. Sergio, de Nicolás Torre por el chat, que sí, bueno, ya lo mencionaron ustedes, que sí es recomendable vacunar niños con cáncer, que las vacunas a niños que ya tienen cáncer, me imagino que hablando de la vacuna del COVID. El COVID, sí. Sí, era lo que me está llegando de manera personal. Perfecto. Pues en todas partes del mundo todavía no hay autorización para vacunar a niños menores de 12 años, ¿no? En algunos países han vacunado a niños mayores de 12 años, pero niños menores no, porque aún no hemos llegado a esa etapa de saber si realmente es bueno o no es bueno vacunarlos. En términos generales, las vacunas, hay vacunas que sí se pueden aplicar en los niños. Pero están hablando de COVID, ¿no? En general, digo, porque estoy viendo la pregunta y la pregunta es recomendable vacunar a los niños con cáncer? No viene como COVID específico. Sí, pero es con COVID, ya no le La respuesta es sí. La respuesta es sí a partir de los 12 años. Por supuesto, se debe de vacunar, por supuesto.